Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hoy quiero mostrar en este video el proceso para actualizar el firmware o el software que viene siendo el sistema operativo de una antena. Yo estoy utilizando la AirGrid M2 para recibir mi servicio de internet. Es esta grande que vemos por acá. La marca es Ubiquiti. El modelo es AirGrid M. Más específicamente mi modelo es la M2, que es esta que tenemos acá. AirGrid M2 HP. Esta antena es la que estoy utilizando yo para captar la señal de internet o del Wi-Fi de un vecino, de una tía, de un primo. Entonces la estoy utilizando como puente y esta antena la estoy conectando directamente a mi computadora, a mi PC de escritorio. Pero la puedo conectar a un router, a un switch, a un modem y distribuir o hacer una subred dentro de mi casa. Lo que voy a hacer es actualizar el software y pues como ya sabemos o deberíamos saber la mayoría, la actualización del software siempre es importante para mantener la antena con una mayor estabilidad. Normalmente son actualizaciones que permiten dar una estabilidad o un rendimiento mejor a los equipos, en este caso a una antena. Entonces yo lo primero que voy a hacer es entrar a la configuración, que para entrar es a través de una IP con la que cuenta la antena, y en este caso yo la configuré anteriormente como 192.168.1.200. Por defecto, si nunca la han configurado, me parece que es 192.168.0.1 o si no, .1.1 al final. Esa es la IP que tienen por defecto cuando la compra uno en la tienda o el que viene de fábrica, pero como yo ya lo modifiqué, pues ya tengo la 1.200. El usuario lo tengo por defecto, que es VNT, y la contraseña también por defecto es VNT, pero yo ya la cambié. Voy a entrar y lo primero que vemos es la pestaña principal o main, en donde me muestra el modelo que tengo. Como ya les había mencionado, es la AirGrid M2 HP, que es la que tenemos acá, AirGrid M2 HP. Y esta antena, como les comentaba, la estoy utilizando, se puede decir que como está en este gráfico, estoy recibiendo la señal desde la casa, puede ser kilómetros, estas antenas tienen mucha potencia. Tengo la conexión de mi antena a la casa o al Wi-Fi de mi vecino o de mi tío o de mi primo, cualquier persona. La estoy recibiendo y de la antena yo estoy conectado a través de cable a mi computadora. Y es así como la tengo yo configurada. Y bueno, regresando acá, podemos ver que la tengo configurada como puente y como estación. De hecho, aquí aparece a qué red estoy conectado. Estoy conectado al Wi-Fi de un vecino y de hecho es Infinitum. Esta compañía es muy conocida aquí en México. Entonces, lo primero que podemos ver, de hecho aquí me está apareciendo abajo, en la esquina inferior derecha, me aparece que hay una actualización. Dice: la actualización de firmware 6.3.11 está disponible. Y me da la opción de actualizar directamente. También tengo la opción de ir a la página de descargas y descargar manualmente lo que es el archivo para actualizar el software o el firmware. Voy a ir a la pestaña de sistema o system y aquí tengo la sección para actualizar, actualización de firmware. Me dice la versión que tengo instalada, que es la 6.3.11, y tengo también la opción de cargar el software manualmente, pero también tengo aquí la opción de buscar una actualización, que es como la que me aparece acá en la esquina inferior. Voy a buscar y aquí está la ventanita emergente que me dice que hay una actualización disponible con la 6.3.11. Entonces, son dos opciones diferentes. Dos opciones o dos vías para actualizar. La primera es actualizar desde este botón, que al presionar lo que va a hacer es descargar la versión más reciente, la va a cargar a lo que es la antena y enseguida me va a dar la opción de instalar. Ahorita lo que está haciendo es cargando, ya lo descargó de internet, de la página de la marca, y ahora lo está cargando a la antena, pero no lo está instalando, lo está cargando. Vamos a esperar un poquito
firmware cargado. Ok, aquí me aparece el mensaje, por aquí va a aparecer. Dice versión cargada del firmware 6.3.11. ¿Sí? Y me aparece una ventanita aquí con los términos de acuerdos y licencias que simplemente tengo que aceptar. Y ahora sí, ya se cargó, pero no se ha instalado. Se cargó apenas a la antena o a la RAM, a la memoria, para poderla instalar. Aquí tengo la opción de instalar o de descartar, que viene siendo cancelar. Voy a presionar actualizar y va a empezar a cargar. Aquí sí va a tardar un minutito, vamos a esperar. Muy bien, ya terminó y lo que hizo fue reiniciar la antena. Voy a iniciar nuevamente la sesión y voy a ir a ver aquí. Podemos ver que ya tengo cargada la versión 6.3.11. Significa que la actualización se realizó con éxito. Y bueno, esa es la primera opción. La otra opción, como mencionaba, era ir a la página de descargas. Aquí podemos ir presionando el botón de buscar ahora, me aparece la ventana emergente y aquí puedo ir directamente a la página de descargas de la marca de Ubiquiti en Software Downloads, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es ver cuál es mi modelo, que es la Airgrid M2 HP. Voy a copiar, lo voy a pegar acá para buscarlo. Y como podemos ver, me aparece que no hay resultados. Voy a eliminar el HP para dejar Airgrid M2 y aquí está Airgrid M2. Y si nada más dejara lo que es Airgrid, me aparece que hay Airgrid M, M2 y M5. De cualquier manera, yo tengo que elegir la opción de M2, que es la que yo estoy utilizando, M2. Voy a seleccionar M2 y aquí puedo ver la lista de todas las versiones que se han liberado. La más reciente, la 6.3.11, que es la que acabo de instalar. En System, en Software, en Firmware. Aquí tengo la 6.3.11. Si a ustedes no les funciona la primera opción, que es buscar actualización y después instalarla directamente, pueden utilizar el segundo método, que es cargando el firmware. Entonces se vienen a la página de descargas, buscan su modelo y descargan el más reciente, la 6.3.11. Aquí en la misma fila tengo la opción de descargar y voy a descargar. Voy a guardar descargas y pues se descarga muy rápido. Es un archivo pequeño de 7 megas que es un .bin. Y voy a regresar a System y voy a cargar, con este formulario voy a cargar el archivo que acabo de descargar, 6.3.11. Voy a presionar el botón de cargar y el proceso se repite como se hizo en la primera opción. Se comienza a cargar y después lo vamos a instalar. Ahí está, ya se cargó la 6.3.11. Presionamos el botón de actualizar. Yo ya lo actualicé, pero puedo repetir el proceso, no hay ningún problema. Simplemente se reinstala. Entonces es nada más para que observen. Lo voy a hacer nada más para mostrar que es la misma. Son los mismos pasos, nada más que en lugar de instalar automáticamente, se descarga y se carga manualmente. Ya que se cargó, voy a presionar actualizar y me aparece nuevamente la ventana donde se está cargando. Y nuevamente vamos a esperar un par de minutos para continuar. Muy bien, ahí ya se cargó y vemos que se reinició nuevamente la interfaz. Muy probablemente se actualizó, se reinició también la antena. Entonces nuevamente voy a iniciar sesión.
y podemos ver que contamos con la versión 6.3.11. Entonces esa fue la forma o las dos formas de actualizar nuestro firmware, nuestro software, nuestro sistema operativo de la antena. Y pues ojalá les sirva y les sea de ayuda o de guía. Y pues hasta aquí lo dejo. No me despido, nos vemos en un próximo. Hasta luego.